Gloria a Dios, aleluya. Bienvenidos hermanos, hermanas, amigos y amigas al grupo de la iglesia del nombre de Jesús, en donde predicamos palabra de Dios, en donde no predicamos palabra ni teologías humanas. Predicamos sabiduría de lo alto, basado en la palabra de Dios, las sagradas escrituras que Dios en su tierno amor ha dejado aquí en la tierra para que el hombre sea instruido, para que el hombre aprenda a caminar en el camino del bien y no en el camino del mal, para que el hombre pueda cambiar su vida, para que el hombre pueda darse cuenta cuál es la verdadera vida, en el nombre de Jesús. Yo les doy la muy bienvenida a todos en el nombre de Jesús, y espero que puedan gozar y oír la voz del Señor en esta tarde en el nombre de Jesús. Un fuerte aplauso al Señor desde ahí donde sea que usted esté escuchando. En el nombre de Jesús, aleluya. Como les decía, vamos a estudiar la palabra de Dios. Vamos a estudiar las enseñanzas de Dios. La palabra de Dios dice que lo que es bueno para el hombre es malo para Dios, y lo que es malo para Dios es bueno para el hombre. Es un opuesto, es un contraste. Todo lo que el hombre tiene en la mente, lo que es correcto de acuerdo a Dios, es completamente lo opuesto. En este día vamos a aprender que Dios le quiere dejar saber a cada persona que esté escuchando este mensaje en el nombre de Jesús, que no importa qué tan destruido tú estés. Y aquí viene la enseñanza nueva. Mira, aquí viene la diferente mentalidad, si se podría decir así, que no va de acuerdo con la mentalidad humana. Que no importa qué tan bajo tú has caído o cuánto tú has fallado. Que no importa qué tan profundo tú crees que tú estés, con ayuda del Señor tú puedes salir de ese hoyo. Con ayuda del Señor tú puedes restaurarte. Con ayuda del Señor tú puedes hacer muchas cosas. Pero aquí viene el punto. ¿Por qué no se pueden hacer muchas cosas? Porque lastimosamente sigue viviendo día tras día creyendo a las maldades y a las mentiras de Satanás, a las mentiras del enemigo. Tú sigues creyendo. Tú ya le fallaste a Dios, tú no te puedes levantar. Tú ya le fallaste a Dios, tú no puedes salir de ahí. Tú ya le fallaste a Dios, Dios no quiere nada contigo. Tú ya le fallaste a Dios, tú no vas a ser nadie. El Señor le dice a usted en esta hora: no le creas a Satanás, creed a Dios. No he sido yo quien os ha llamado. No he sido yo quien os ha llamado. No he sido yo quien os ha enseñado, dice el Señor Jesús. ¿Quién os ha enseñado de tal manera que al fallar una vez ya nunca más podés servir al Señor? Pongamos al rey David de ejemplo, un hombre grandísimo en obra para el Señor Jesús, pero un hombre que también pues era ser humano y fallaba ante Dios. Un hombre que así como hacía grandes cosas por Dios, también fallaba grandemente. Fallaba grandemente. En una ocasión mandó a matar al esposo porque él se quería casar con una mujer que estaba casada. Para hacerles una historia larga corta, el rey David vio una mujer llamada Betsabé con quien él quería casarse. Él quería llegarse a ella, pero esta era una mujer casada. ¿Qué hizo el rey David? Mandó a poner a su esposo Urías en las primeras filas del ejército. ¿Para qué? Para que muriera. Siempre los que iban delante eran los primeros en morir. El rey David hizo eso. El mismo que mató a Goliat. Sí, el mismo que mató a Goliat. Pero ¿sabe cuál es la diferencia? El rey David se arrepintió. El rey David sabía bien que él ahí no se quedaba en ese hoyo que él había quedado. Él sabía que donde él había caído, él ahí no se iba a quedar. Y déjeme decirle algo. Hay un dicho que dice que el diablo es más diablo por viejo que por diablo. ¿Usted cree que el diablo no conoce los momentos más oportunos para venir a usted a atacarle, para acusarle su conciencia? ¿Usted cree que el rey David no peleó contra Satanás en ese tiempo para decirle: y tú, vergüenza te debería de dar postrado ante Dios? Y dices: Jehová es mi rey. Y mira cómo le has fallado. Mira cómo no le sirves. Mira cómo le has fallado. Mira cómo has pecado en su contra. Pero ve ahí la diferencia, que lastimosamente muchos cristianos de hoy en día dicen: sí, Satanás, tenés razón.
Sí, Satanás, tenés razón. ¿Cómo va a decir usted eso? Yo no digo eso. Tal vez usted sea de la gente que voy a otros a decir: ¿y tú para qué vas a la iglesia si tú nunca vas a cambiar? Ese es el diablo hablándole. Ese es el diablo hablándole. Pero ¿qué pasa? Vez tras vez, tras vez, tras vez, la humanidad siempre cree el enemigo. La humanidad siempre cree el diablo. Pero póngale, los grandes siervos y siervas de Dios no son así. Los grandes siervos y siervas de Dios le han fallado a Él, pero todos han podido salir del hoyo en que han caído. Todos han podido levantarse no por su propia fuerza, sino por la fuerza de Dios. Porque yo soy tu ayudador, dice el Señor. Yo soy el que te levanta. Yo soy el que te toma de la mano derecha y te levanta. Pero ¿hasta cuándo creeréis?, dice el Señor. ¿Hasta cuándo creeréis? Y no solamente en nuestra vida espiritual, en nuestra vida cotidiana. Mucha gente vive no realizando, digamos, sueños en sus vidas, porque en el proceso de lograr esa meta fallaron. Tuvieron temor volver a intentar. Y mucha gente ignorante, pues lastimosamente les hacía, digamos, burla. Se hablaba de ellos y decía: mira, fulano intentó hacer eso. Lastimosamente eso se mira bastante en nuestra raza hispana. Cuando, digamos, una persona viene a este país y quiere aprender la lengua del inglés, quiere aprender a hablar inglés, viene la persona tal vez bien motivada a querer aprender: voy a aprender a hablar inglés, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, y empieza a practicar y dice: you know how to do this. Y ahí viene el americano: ja, 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 that's not how you say it. Oigan el acento de este: ja, 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 ja. What's your problem, man? Le dirá el hispano, tal vez, que va aprendiendo. What's your problem? ¿Pero por qué? Va a quedar traumado, porque aquel ignorante vino a hacerle burla. Aquel ignorante vino a destruirle la fuerza que él tenía. Ahora, ¿está bien de este que se deje destruir? Para nada. Pero ¿qué pasa? Hay gente que pasa por eso también, y mucho peor que eso que les acabo de pintar. Gente que tal vez quiso venir a este país a aprender el idioma y todo lo que recibían era burla. Pero ¿sabe qué? Los que triunfaron y los que son ahora grandes y exitosos son los que no permitieron que toda esa burla, toda esa ignorancia entrara a su mente. Pero lo podemos ver en nuestra vida cotidiana. Lo podemos ver en nuestro mundo en que estamos. Yo he escuchado a gente decir: no, yo en este país, cuando yo vine a trabajar, pero la verdad pues no pude crecer al nivel que yo quería, pues por la lengua. ¿Y por qué no aprendió? Usted ya lleva 60, 50 años de vivir aquí, ¿y cómo es que nunca aprendió? No, es que mire esto y esto y lo otro, y ya para esta hora yo hubiera aprendido bien, pero pues la burla de la gente lo afecta a uno. Cada vez que uno habla, ahí hay alguien haciéndole chiste a uno. ¿Sabe qué es eso? ¿Sabe qué es eso? Usted está escuchando al enemigo. Porque si usted puede escuchar y ver los dardos del enemigo e ignorarlos, a mí no me importa lo que este ignorante va a decir de mí. A ti te da risa que yo diga you know, pero ¿sabes qué? Al menos me entendés, ¿verdad? ¿Me estás entendiendo? Estoy aprendiendo. Nadie nace aprendido, nadie nace que sabe todo. Amén. Todo es un proceso, todo en esta vida se aprende. Ahora volvamos aquí al punto del Señor. Todos tenemos la meta y el blanco perfecto a llegar a nuestro Señor Jesús. Amén. ¿Correcto? ¿No es esa la razón en que estamos conectados aquí en este en vivo a escuchar esta palabra de Dios? Toda nuestra meta es llegar al cielo. Pero en nuestra vida, al cristiano de hoy en día, ¿cuáles son las burlas que le hacen? De que lo miren a usted como un loco en las calles, que lo miren a usted como un anticuado. Yo conozco mucha gente que dice: no, eso de las religiones y de Dios, eso no es para mí. Para empezar, Dios no es religión. Dios es Dios, es soberano, es eterno. Religión y pensamientos humanos, que usted tiene que tener todo abotonado y la camisa hasta el cuello y bien socado, y que tiene que vivir aquí, que allá, y con todo, esas son vanidades humanas. Dios lo que ha mandado está escrito en su palabra. Dios no es religión. Dios no es religión. Dios es Dios. Pero el cristiano de hoy en día vive: no, que hoy tú eres un anticuado, mira que no te gusta ir de fiesta, que no te gusta ir a hacer aquí, que no te gusta ir a hacer allá. ¿Y qué pasa? El cristiano se deja llevar por eso. El cristiano se deja llevar por eso. Y de ahí pasan 15, 20 años
Y tal vez están los hermanitos con quien iba a la iglesia y le dicen: hermano, ¿y qué le pasó a usted? Y de ahí va a venir y decir: es que viera, yo quise hacerlo, pero la verdad había muchas cosas que me decían que yo no podía hacerlo. Mire, imagínense, me dijeron que yo era esto, y que era aquí, que era allá. Entonces yo dije: ¿para qué voy a ir a la iglesia? Sígale creyendo al diablo. Sígale creyendo al diablo. Porque en este día vamos a tocar un caso de un hombre muy grande en el Señor, bien grande en el Señor, inmensamente grande en el Señor, que para mí personalmente, para todos los que me conocen, y tal vez he hablado con usted de este ser, sabrá que para mí es un gran ejemplo a seguir. Y es una persona, un ser, un hombre que yo admiro bastante, que ha vivido en este mundo, un ser humano. Y ese es el apóstol Pablo. El apóstol Pablo. ¿Quién es Pablo? Antes conocido como Saulo de Tarso. Saulo de Tarso, ¿quién era? Él mismo lo dice: yo era judío de judíos, de acuerdo a la ley, fariseo. Y de ahí habla: de acuerdo a la ley, era irreprensible. Oiga bien, no estamos hablando de cualquier persona, estamos hablando de alguien de letras, alguien estudiado, alguien alto, alguien grande. De acuerdo al evangelio, perseguidor de la iglesia. Un hombre que perseguía a la iglesia, que no estaba buscando a los apóstoles para decir: miren, los he estado siguiendo porque quiero venir a escuchar una predicación. No, un hombre que él iba a donde estaban los cristianos, nuestros hermanos y hermanas reunidos. ¿Para qué? Sacarles arrastrados del pelo para eventualmente irlos y llevarlos a la muerte. Él habla del primer mártir, que fue Esteban, el primero que dio su vida por Cristo Jesús. Yo estuve presente en la muerte de Esteban y yo di mi voto, dice. ¿Voto de qué? Voto para que lo apedrearan. Voto para que apedrearan a Esteban. ¿Qué estaba haciendo Esteban? Era un discípulo del Señor Jesús, predicando el evangelio, el cual Saulo de Tarso, después conocido como el apóstol Pablo, venía a predicar. ¿Usted cree que el diablo no venía y le decía: qué cínico eres, ahora dices que eres apóstol, ahora dices que te vas a echar la vida en Cristo, ahora tú predicas a las multitudes, y aquel que mataste? Conozca a Satanás. Conozca a Satanás y véalo como en su vida también tal vez muchas veces ha venido. Que tal vez todos los días, porque la palabra dice que él día y noche nos acusa frente al trono de Dios. ¿Usted cree que el apóstol Pablo no tuvo que luchar mucho para empezar consigo mismo al principio, con su conciencia? Porque por lo que podemos ver, él muchas veces recuerda su vida y su conversión si leemos las escrituras. Y podemos ver y analizar que si él no trataba de esconder lo que él fue a sí mismo. Él sabía quién él había sido. Él sabía que pues lo que estaba haciendo estaba erróneo. Eso no solo tenía que lidiar con cargos de conciencia. Pero dígame usted, contésteme usted, hablemos lógicamente. ¿Usted cree que Satanás no venía a sembrarle semillas de maldad, de incertidumbre, de querer decirle a Pablo: tú no vas a hacer nada, tú no vas a hacer nada, tú no vas a ser nadie? ¿Cómo podrás tú hacer algo? Mira cómo ha fallado. Ok, sí, viste a Jesús, pero ¿cómo le vas a hacer tú un gran siervo? ¿Cómo vas a ser tú un apóstol? Saulo le ha de haber dicho: tú eres Saulo, que ahora te la venís a echar de Pablo. Tú eres Saulo y nunca vas a cambiar de ser Saulo. Usted tal vez escuchará: tú eres un pecador. Tú nunca vas a dejar de ser un pecador. A eso le dice el diablo: tú nunca vas a salir de ese hoyo. Tú nunca vas a crecer en el Señor. ¿Qué haces en la iglesia? Tú, de entre todos, el más pequeño eres, le dirá el diablo. A ti nadie te para bola. ¿Tú qué haces en la iglesia? Si yo te he llamado, dice el Señor, es para un propósito.
Si yo te he llamado y te he dado un trabajo, es porque yo sé y te he escogido a ti, que tú eres el adecuado para el trabajo. ¿Qué hubiera pasado si Pablo hubiese creído al diablo y no a Dios? El Señor Jesús le hizo un llamado. Pero regresemos aquí. El diablo seguramente ha de haber ido y le ha de haber acusado: Saulo, 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 recuerda lo que eres. Recuerda aquí, recuerda allá. Tú mataste a Esteban. Si tú no hubieses votado, Esteban tal vez estuviese vivo. Y como ahora tú vas a venir de hipócrita a querer predicar. Ese es el diablo. Ese es el diablo. Pero la pobreza de mente y de espíritu, ahí diría: tenés razón, Satanás. ¿Qué estoy haciendo yo en los caminos de Cristo? Créale a Dios. Créale a Dios que Él dice: yo te he escogido antes de la fundación del mundo. Yo te he llamado, no te he escogido yo, dice el Señor. Nosotros podemos ver que cada vez que el hombre duda del llamamiento de Dios, siempre hay un error. Siempre no recibe lo que iba a recibir. Un ejemplo aquí, veamos en el Antiguo Testamento. La Biblia nos habla, las Sagradas Escrituras nos habla de un siervo de Dios llamado Barak, que él fue enviado a guerra a través de palabra del Señor que había mandado por la profetisa Débora. Y le dijo: ve, Barak, y haz tal y tal cosa, y destrúyelos, y pelea contra ellos. Jehová estará contigo. Pero parece ser que Barak no creía que Jehová iba a estar con él, porque habría pecado, tal vez recientemente había hecho algo. Eso yo no lo sé. Pero el punto es que Barak dijo: ok, Débora, está bien, Jehová va conmigo. Pero si tú vienes conmigo, entonces yo iré a la guerra. No le bastó escuchar: Jehová irá contigo. Entonces, ¿qué le respondió Débora? Iré contigo a la guerra, le dijo. Pero la gloria no será de Barak, sino la gloria será de Débora. ¿Era esto lo que Dios tenía la intención de dárselo a Débora? No, Dios mandó el mensaje a través de Débora. La bendición iba a ser para Barak, porque Dios lo había escogido. Pero Satanás ha de haber venido a decirle: Barak, tú no vas a poder. Barak, tú que vas a poder pelear contra ese ejército. Tú solo. Tú no estás hecho de ese material fuerte para pelear contra eso. Sígale creyendo al diablo. Sígale creyendo al diablo. ¿Cuántas veces el diablo viene al hombre y lo hace fallar? Y le pone el tropiezo. Le pone el tropiezo y el hombre lo ve y dice: es cierto, me voy a tirar. Porque la verdad no es el diablo que lo haga fallar, porque el diablo le puede decir misa a usted y es lo único que pueden hacer. Misa. Es lo único que puede decir. Y él le puede poner ahí, mire la trampa. Y le puede: tírate. No, diablo, no me tiro. Que te tires, te digo. No, tírate, hombre, le va a decir. ¿Y qué pasa? El hombre siempre termina tirándose. Siempre termina cayendo en la trampa. Pero Satanás no le forzó. Usted tiene libre albedrío en lo que nos dejó el Señor. Usted tiene la decisión de lo que hace con su vida. Y tome esta palabra para su vida espiritual y también su vida cotidiana. Deje de creerle a tantos comentarios negativos. No deje que comentarios guíen su vida. Que lo que la gente diga controle quién usted es. No deje de lo que la gente diga sea lo que decide lo que usted hace o lo que usted no hace. Porque si no, usted va a vivir una vida prisionero de la sociedad. Que la sociedad dice esto, la sociedad dice lo otro, entonces no voy a hacer aquí, no voy a hacer allá. Sea usted, si lo queremos ver en nuestra vida cotidiana, sea usted, no le importa los comentarios de los demás. ¿Cuánta gente exitosa en esta vida, si se hubiesen dejado llevar por los errores, por los comentarios que hicieron, nunca hubiesen llegado a la grandeza en que están hoy? Uno aprende a través de los errores. Uno aprende a través de los errores para la próxima vez que usted vuelva a eso, no cometer el mismo error. So Dios sabe, digamos en este caso, que haya alguien ahí afuera escuchando, que esté queriendo aprender inglés, pero esté rodeado de gente que solo lo habla y me da risa. Ignórelos. Ignórenlos. Usted aprenda inglés. Aquí en este caso, viendo este punto en vida cotidiana, usted aprenda inglés. O sea, chino, árabe, alemán, francés. Usted vaya por su meta. No deje que los demás afecten la meta que usted tiene. ¿Por qué? Porque eso muestra una pobreza de mente. Muestra una pobreza de mente. Pero nosotros no tenemos mentes pobres. No tenemos mentes pobres. Tenemos mentes que pueden entender. Tenemos la capacidad de poder crecer
No deje que los comentarios negativos en su vida lo sostengan, y que usted puede de aquí a 20 años mirar al pasado con tristeza y decir: en ese tiempo pude haber yo crecido, en ese tiempo pude haber hecho yo algo bueno. Pero he aquí, escuchad bien, para cosas que os beneficien, para cosas que os sean de provecho. Porque lastimosamente la humanidad agarra el mensaje de Dios mal. El muchacho dijo: que no me deje llevar por lo que ustedes digan. Ustedes me dicen que deje de ser borracho, pues voy a ser borracho. No, no es eso lo que le estoy diciendo. No es eso lo que le estoy diciendo. Le estoy diciendo que las metas buenas que usted tenga, no deje que sean controladas por los comentarios del mundo. No dejen que sean controladas por el enemigo. Ahora volvamos a nuestra vida espiritual. El diablo va a ser el único que lo va a venir a estar acusando. El diablo va a ser el que, como les dije, va a venir a dar una gran misa. Mire, a decir que usted no es nadie. Pero como les dije, el diablo, para lo único que es bueno, es para hacer misa. Es para lo único que es bueno. ¿Se imagina usted ahí sentado escuchando una misa de Satanás? No le predicaría nada. Le diría: tú eres un demonio, más demonio que mí, le diría. ¿Cómo tú piensas subir al cielo? Mira cómo le has fallado. Mira cómo has caído. Y mira, para esta hora ni te has arrepentido. Ya, ¿para qué te vas a arrepentir, fulano? No seas sinvergüenza, le va a decir. Tú no vas para el cielo. Tú no vas para el cielo. Tú para el infierno conmigo venís, le va a decir Satanás. No le crea, le insto en el nombre de Jesús. Porque Dios le dice: yo te he llamado. Yo te he llamado, yo te he escogido antes de la fundación del mundo. Iglesia, en el nombre de Jesús, creed a Dios, no creas a la mentira del enemigo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Un fuerte aplauso al Señor Jesucristo. Gloria a Dios, aleluya. Dice la palabra del Señor Jesús. Vamos a abrir las Sagradas Escrituras en este día, abriéndolas en el libro de 1 Timoteo, capítulo 1. Gloria a Dios, aleluya. Poniéndonos de pie en honor, gloria y exaltación a nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra del Señor en el nombre de Jesús. 1 Timoteo capítulo 1 y versículo 12. La palabra lee en el nombre de Jesús. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Este es el apóstol Pablo hablando. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Oiga bien, el apóstol Pablo no está negando lo que él fue. Él está reconociendo en dónde él había caído, en dónde él estaba equivocado. Amén. Porque el apóstol Pablo, téngalo bien claro, no lo hacía por querer estar matando gente, no lo hacía por querer estar haciendo mal. De acuerdo a la ley, era fariseo. ¿Cuál ley? La ley de Moisés. Él creía que él estaba haciendo bien conforme a la voluntad de Dios. Pero por eso dice él aquí: mas fui recibido misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. No sabía, estaba ignorante al nuevo pacto que había entrado a través de la muerte de Cristo Jesús, Dios nuestro. Lo hice a través de incredulidad, lo hice a través de ignorancia, dice el apóstol Pablo. Pero ahí es a donde el diablo viene. Y el diablo, mire, se sabe la palabra al revés y derecho. Y el diablo, para hacerlo creer, le viene y le dice: tú sabes, yo lo hice en ignorancia, Señor. Sí, pero tú sabes que la ignorancia es pecado, entonces tú te vas para el infierno, le viene. Sí, dígale, la ignorancia es pecado, pero también yo tengo un Dios todo misericordioso, que aunque caiga 1000 y 10,000 veces, Él me levantará. Que aunque falle y falle y falle, Él tendrá misericordia de mí. Él tendrá misericordia de mí. Créale a Dios. Como les dije en una predicación, me lo puse como ejemplo y da para ejemplo en esta también, que aunque el diablo le diga, tú no eres nadie, Dios a ti no te va a perdonar, usted confíe que Dios es grande en perdonar. Porque sí, es fuego consumidor, pero Él es grande en misericordia también. Y cuando usted llega a conocer la grandeza y la misericordia de Dios, usted llega a conocer a Dios más.
Mire, por ejemplo, el rey David, cuando él había cometido un pecado nuevamente, un pecado contra Dios, Dios le dijo: te voy a castigar y te voy a dar 3 opciones de escoger. 3 años de hambre en Israel, 3 meses de caer en manos de tus enemigos, o 3 días en las manos de Jehová. El diablo vendría y le diría: mira, David, tú conoces a Dios, tú sabes que es fuego consumidor, tú sabes que si caes en manos de Él, no hay quien te saque. Mira, David, le va a decir Satanás, ni yo te voy a poder sacar de ahí, le va a decir Satanás. Te aseguro que Dios te va a condenar. David, si escoges esa tercera opción, 3 días en manos de Jehová, te fuiste, papayito, le ha de haber dicho. 3 días en las manos de Jehová, David, ¿quién lo soporta? Mira, a mí, tirado del cielo me hicieron, ha de haber dicho. Yo me le quise poner al brinco y a mí, arrojado desde el cielo, gran zapotazo vine a dar aquí al infierno. ¿Qué va a ser diferente contigo? Oye, David, yo era el sello de la perfección, le diría Satanás. Escoge 3 años de hambre o 3 meses en manos de tus enemigos, David. Déjame hablarte, le diría Satanás. Déjame hablarte, David, le diría. Tú eres hombre guerrero, tú sabes de guerra. Solo serán 3 meses, David. Tú solo te puedes echar todos los ejércitos. Y si no quieres eso, pues 3 años de hambre. Va a pasar, le diría Satanás. Va a pasar, escoge eso. Pero no vayas a escoger caer en manos de Dios. Pero ¿sabe qué dijo el rey David? No quiero los 3 años de hambre. No quiero los 3 meses de caer en manos de mis enemigos. Yo prefiero, dijo, porque yo he pecado y sé que debo pagar por mi pecado. Yo prefiero caer en manos de Jehová 3 días. David te va a destruir. ¿Sabes por qué escogí caer en manos de Jehová? Por 3 días. Porque Él me castigará, sí, pero Él tendrá misericordia de mí. Él tendrá misericordia de mí, porque Él me ha prometido estar conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Él me ha prometido que 1000 y 10,000 veces caerá el justo, pero de todas ellas Jehová le levantará. Él sabe que yo le voy a fallar, y yo no estoy diciendo que no le he fallado. Yo le he fallado y merezco mi castigo. Pero aunque el mundo crea que lo correcto no fuera caer en manos de Dios, yo prefiero caer en manos de Dios. Porque si caigo en manos del hombre, ¿quién irá por mí? Si caigo en manos de enemigo, ¿quién tendrá misericordia de mí? Si caigo en hambre por 3 años, ¿quién me dará pan? ¿Quién me dará bocado? ¿Quién tendrá misericordia de mí? Pero si caigo en manos de Jehová por 3 días, Él sí tendrá misericordia de mí, porque Él me ama. Pero ve, esta es la sabiduría y el entendimiento que el ser humano no tiene por naturaleza. Este es el entendimiento que se tiene que aprender a través de la palabra de Dios. Y vemos que ese caso es bien similar a este. El apóstol Pablo está hablando, está diciendo: habiendo yo sido antes blasfemo. David pudo haber dicho: habiendo yo pecado tan grandemente con Jehová, ¿cómo voy a tener valor de ponerme en las manos de Él? Escojo 3 días en manos de Jehová, porque Él tendrá misericordia de mí. Acercaos al trono de la gracia, dice el Señor, y hallaréis el oportuno socorro. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Prestemos atención. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero.
Oiga bien lo que el apóstol Pablo está diciendo. Cristo Jesús vino a este mundo a salvar a los pecadores. Por todos los pecadores vino. Pero de todos esos pecadores, los que lo lleva ahí al frente, esos pecadores, soy yo. Yo soy el peor de todos esos pecadores. Yo soy el que más he pecado, estaba diciendo él básicamente. Yo soy el primero, yo soy el que va liderando ahí los pecadores. Pero aún siendo yo el que los iba liderando, he sido puesto como maestro y apóstol de Jesucristo. Porque no creyó a la mentira de Satanás. No creyó a la mentira de Satanás. ¿Cuántas veces le decían a Pablo: Pablo, las muchas letras te han vuelto loco? Las muchas letras te han vuelto loco, Pablo. Estás desquiciado, estás fuera de tu mente. No estás hablando con cordura, Pablo. ¿Qué pasó? Imagínate, está tu nombre, te ha olvidado Saulo. Tu nombre es Saulo. Ahora que te llamas Pablo. Yo soy Pablo, apóstol de Jesucristo, se dice él, porque él es un apóstol del Señor Jesucristo, puesto por Dios mismo. Pero ¿qué hubiera pasado si Pablo no hubiese creído a Dios? ¿Qué hubiese pasado si el apóstol Pablo hubiese tenido pobreza de mente y se hubiese dejado llevar por todos los comentarios, todas las cosas, todas las flechas, todos los dardos del enemigo? Hubiera quedado él en la historia como el gran apóstol de Jesucristo, el apóstol de los gentiles. Y déjeme dejarle claro que el diablo viene a usted y le acusa muchas veces a diario. Y anda el diablo ahí, mire, acusándole y diciéndole: Dios no te perdona. Dios no te perdona. Tenemos tantos casos en la Biblia. Mire Judas. Mire Judas, y por eso yo siempre digo: Judas verdaderamente no conoció al Señor. Y por eso pudo entregarle. Porque Judas no conoció al Señor Jesucristo. ¿Por qué dirá? Usted dirá: ¿por qué dirá usted eso? Como Judas no le iba a conocer. Si Judas lo vio, Judas anduvo con él, pero Judas no le conoció. ¿Sabe por qué? Porque yo sé, así como sé que hay un Dios en los cielos, un Dios grande en misericordia, que uno de ser humano puede decir: no, una traición de esas no se perdona. Hay una traición verdaderamente que no tiene nombre. Una traición que no se explica. Y que a mí, cada vez que yo recuerdo esto, a mí me da dolor. De la manera que mi Dios todopoderoso fue entregado. Pero era necesario que el Cristo padeciese por nuestros pecados para poder salvarnos, dice su palabra. Un pecado, una traición que no tiene nombre, una traición que no tiene excusa. Pero les digo y les repito: Judas no conoció al Señor Jesús. Sí, porque le entregó, ¿va? Porque no sabía que Jesús le podía perdonar. Él creyó que su pecado era demasiado grande para que Dios tuviera aún misericordia de él. Pero os digo verdaderamente, y palabra de Dios es esta: y el que tenga oídos para oír, oiga, en el nombre de Jesús. Que si Judas Iscariote se hubiese arrepentido de todo corazón, Dios hubiese sido grande en misericordia aún con él. Dios le hubiese perdonado. Dios le hubiese perdonado. Pero ¿qué pasó? El diablo aprovechó el momento del error, aprovechó el momento de la falta y le dijo: tú entregaste al Cristo, tú entregaste al Cristo. Mira, no escapó como tú habías pensado. Tú pensabas que ibas a agarrar el dinero, iban a agarrar a Jesús y él se les iba a escapar. No, Judas. Cristo es llevado a la muerte. Ahora tú lidia con esa conciencia, le dijo el diablo. Yo ya tú sé. Mire, cuando Judas volvió, cayó en sí y reconoció al Señor y dijo: ¿qué he hecho? Yo he pecado. Fue y tiró las monedas. ¿Qué le dijo Satanás? Allá tú, le dijo. Allá tú. Tú ya lo vendiste. Tú ya lo vendiste. Pero yo quisiera saber ¿qué le decía el sumo sacerdote Caifás cuando Judas les estaba diciendo: te lo voy a entregar? Ahí no decía: ya tú. Ahí no decía: ya tú.
Porque ahí el diablo, mira, le estaba diciendo: Judas, y tú no eres, mira, tú tuviste, me contás ese problema que tuviste con Jesús, que le pusieron un alabastro a sus pies. ¿Qué es eso, Judas? No, estamos de acuerdo contigo. Estamos de acuerdo contigo. Y ese es el problema que nosotros tenemos con él, mira, que alborota mucho a la gente. Alborota mucho a la gente. Entonces, ¿qué tú dices? Hagamos trato. Tú de todas formas no estás haciendo nada ahí. Tú estás entre los 12, pero tú no eres uno de los 12 por lo que veo. Hagamos un trato. Te damos 25 monedas de plata y nos vendes. Judas ha de haber respondido: dame 30 y te lo vendo. Pues trato hecho, jamás deshecho. Caíste. Cayó. Falló. Vendió al Cristo. Cristo ha llevado a la muerte. ¿Y qué pasó? No quiero estas 30 monedas de plata. Ay, a tú le dieron. Tú ya le entregaste. Esas son las jugadas de Satanás, mire. Hacerlo caer y después acusarle. Hacerlo caer y después decirle que tú no eres nada. ¿Usted cree que si el diablo fuera buena gente diría: a ver que Judas a nosotros nos acusa la conciencia también, ahí te lo vamos a soltar? No. ¿Y a nosotros qué? Le dijo: allá tú que entregaste al Cristo. Dejó las monedas botadas Judas. Y después de haber salido, yo le aseguro, para que alguien sea llevado hasta el suicidio es porque es una persona atormentada. Es una persona atormentada que no aguanta las presiones, los cargos de conciencia. Y póngale encima al diablo, encima, diciéndole: mírale cómo está. Todo es tu culpa. Aquel que bendijo los panes y los peces, que nunca te había hecho nada, Judas. ¡Qué malo eres, Judas! ¡Qué bárbaro, Judas! Ahí el diablo viene y le dice: ni yo que soy diablo haría eso. Ni yo que soy diablo haría eso. Crea a Dios que Dios es grande en misericordia. Que Dios es grande en misericordia y no cometa el error que tal vez está pensando cometer, de no volver nunca a los caminos de Dios. Yo he escuchado, mucha gente viene a la iglesia, nos visita a la iglesia y está con nosotros en la iglesia. Se bautizan y son hermanos de la iglesia. Pero después, por circunstancias de la vida, cometen un error, fallan ante Dios. Fallan ante Dios. Y como Dios manda, son reprendidos por nuestra pastora. Y que agarran la reprensión, no para crecer, agarran la reprensión y se van de la iglesia. Amén. Pero pasan los meses, pasan los años y a veces uno se los encuentra en la calle y les habla y les dice: varón, ¿cómo está? Dios le bendiga. Y empieza a hablar y hablar y hablar. Y se llega al punto de la iglesia y siempre se da el caso que dicen: sí, la verdad yo me he dado cuenta que pues sí, tal vez me fui de la forma que no estaba correcta, no debía haberme ido y yo quisiera volver a la iglesia, pero la verdad es que como que da penita. La verdad es que todos saben cómo yo me fui a volver ahí y pues ¿cómo voy a volver yo a la iglesia? ¿Cómo? Yo tengo vergüenza hablar con la pastora. ¿Cómo le voy a decir a la pastora que esto y que aquí, que allá? Así? Yo quisiera volver, pero a ver la pena que no lo permite volver a uno. ¿Y quién cree que le alimenta esa vergüenza? Esa pena tal vez la tenga por naturaleza, que no quiere volver. ¿Y usted cree que el diablo, sabiendo que usted ya anda ese cargo de conciencia, no va a venir y decirle, cada vez que usted piensa volver, le va a decir: ¿y para qué vas a ir? ¿Para qué vas a ir? ¿Recordaste cómo te reprendió la pastora? Dios al que ama instruye. Dios al que ama reprende. Dios al que no ama, Él lo deja hacer lo que Él quiera, porque no está interesado en Él. No está interesado en Él. Cuando Dios te corrige tu mal es porque Él está interesado en ti. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen Cristo vive? Un fuerte aplauso al Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Aleluya. Como les decía, no, uno no vuelve por esto y por lo otro y por aquí y por allá. Síguele creyendo al diablo. No, es que vieras con la fulana quisiéramos volver. Quisiéramos volver a la iglesia, pero ahí todos saben cómo nos fuimos de la iglesia y todos saben qué es lo que pasó. Y ahí viene la otra. Sí, sí es verdad, sí es verdad. ¿Cómo vamos a volver? Quisiéramos volver.
Pero ¿qué pasa? Están viviendo día tras día en el engaño de Satanás, creyendo a Satanás. Ahí nadie te quiere. Ahí mira, lo que va a pasar es que vas a volver por unos 2, 3 meses y todo el mundo te va a ver mal. Todo el mundo te va a ver mal ahí. ¿Qué vas a ir a hacer? Sepa que usted también, tú también, que en un tiempo fuiste mi hermano y hermana. Adoraste a Dios conmigo. Te gozaste en su presencia conmigo. Que así como Dios hubiese perdonado a Judas si se hubiese arrepentido, así Dios te puede perdonar a ti. Así Dios te puede levantar a ti. Así Dios puede tener misericordia de ti y levantarte para cosas grandísimas, como lo hizo en un tiempo Saulo de Tarso y hoy conocido como el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque su palabra dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, nos dice el apóstol Pablo, escribiendo en las santas y sagradas escrituras inspiradas por Dios. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de lo que habrían de creer en Él para vida eterna. Por tanto, el Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honra y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Por los siglos de los siglos. Amén. Yo le aseguro que el diablo se rascó mucho la cabeza con esta, porque él dijo: ¿cómo es posible yo tanta trampa que le puse para que cayera? Yo tanta trampa que puse en la vida de Pablo para que cayera, que aún después de convertido entré en los corazones de los judíos para que quisieran matarle. Porque dice la palabra que los judíos, cuando Pablo estaba convertido, había convertido, los judíos tramaban y planeaban matarle. Dice la palabra de Dios. ¿A quién? A Pablo. Y dice la palabra que esto llegó a oídos de Pablo. Él llegó a saber que tramaban matarle. Pero ¿sabe qué dice la palabra? Los discípulos del Señor Jesús, a través de un canasto, ayudaron a Pablo a escapar. ¿Usted cree que el diablo no ha de haber venido a la mente del apóstol Pablo y a decirle: mira, Pablo, en lo que estás metido ahora, que ahora en un canasto tenés que estar saliendo a los lugares? ¡Qué barbaridad, Pablo! ¡Qué barbaridad! Si tú y yo bien sabemos que tú no vas a lograr hacer nada. Tú y yo bien sabemos que tú, ante Dios, tú no vas a hacer nada. Tú no eres nadie. Tú eres Saulo de Tarso, el hombre de letras, el hombre pecador ante Dios. Y que en sí, Pablo, ¿qué es lo que tú estabas? Saulo, ¿qué es lo que tú estabas? No estás haciendo nada malo. Pero pues Dios considera que es malo, entonces pues está llamado para castigarte. Pero tú, ¿qué andas ahí predicando el evangelio? Créele a Satanás, y todo lo que Dios tenía planeado para ti jamás se vendrá a ser realidad. Porque hoy el apóstol Pablo no es conocido como conocemos a Judas, un vil cobarde que después de haber pecado fue y tomó la salida fácil y matarse. No es conocido como un vil cobarde que cayó y ahí se quedó y nunca pudo arrepentirse. Pablo, hasta el día de su muerte, yo le aseguro, todos los días pedía perdón a Dios por lo que él había hecho. Todos los días lo recordaba en su humanidad. Pero aquí podemos ver que él decía: pero yo de todos los pecadores soy el primero. Pero ¿saben qué? Aún siendo yo el primero, Cristo Jesús ha venido y revelado su gloria en mí, para que todos los que vengan después y crean que es usted y yo, podamos ver que aunque seas el pecador más grande, Dios te perdona. Tú puedes, como se llama la palabra de hoy, tú puedes levantarte, tú puedes crecer, tú puedes salir del hoyo. Tú puedes, tú puedes, tú puedes. No le creas a Satanás cuando te diga no puedes. Cuando el diablo venga y le diga tú no puedes hacer esto, usted dígale: bueno, qué raro, Cristo Jesús me dice que sí puedo.
Cristo Jesús me dice que sí puedo. Pablo, ¿tú qué vas a hacer? Tú no puedes ser apóstol. Dios te reprenda, Satanás, en el nombre de Jesús. Porque yo, Pablo, he sido llamado y puesto por maestro y apóstol de Jesucristo. ¿Qué le va a venir el diablo a usted a querer a decirle que usted no puede hacer y qué puede hacer en la vida de Cristo? El que le puede decir a usted qué no debe hacer y qué debe de hacer es Cristo Jesús. El diablo no tiene nada que opinar en su vida. El diablo no tiene nada que venir a engañarle. No se deje engañar. No se deje engañar y oiga la voz de Dios a su tiempo. Tú, oh hombre o mujer, no importa la circunstancia de la vida, no importa lo que hayas hecho, no importa lo que esté pasando, lo que estés haciendo, tan solo arrepiéntete, no peques más y yo te puedo levantar. Tú puedes hacerlo. Cree en mí, dice el Señor. Y ahora yo les insto de mi parte, hermanos y hermanas, amigos y amigas, ustedes pueden creer al llamado del Señor. ¿Saben por qué yo sé que usted puede creer? Porque yo he creído. Y si yo, siendo un ser humano que vive en este mundo también, que vive diariamente pecando ante Dios también, que le falla todos los días a Dios de alguna manera o de alguna otra manera, lo he podido hacer y he podido creer en el mensaje de Dios. ¿Por qué usted no va a poder? Yo soy ser humano igual a usted. Yo estoy en la misma carrera igual a usted. Yo prosigo el mismo blanco igual a usted. Si yo puedo, tú puedes también. El diablo me dice que no puedo, pero Dios te dice que sí puedes. ¿A quién vamos a creer? ¿A Satanás o a Jesús, nuestro Dios todopoderoso? Pero el diablo me dijo, le dirá tal vez a usted la hermana pastora, el diablo me dice, pastora, que el que peca en ignorancia es pecado y que no hay perdón para mí. Sí, como les dije, el diablo se sabe la palabra revés y derecho. Sí, la ignorancia es pecado, le va a decir la pastora. La ignorancia es pecado y nadie le ha dicho vaya y desobedezca a Dios. Pero también la palabra dice, Dios es grande en misericordia. Dios es fiel para perdonarnos. Dios es fiel para limpiarnos. Si tu pecado fuese rojo como el carmesí, dice la palabra, vendrán a ser como blanca lana. ¿Cuándo? Cuando sea bautizado en el nombre de Jesús. Ahora contésteme usted esto. ¿Miente Dios? ¿Miente Dios? ¿Engaña a Dios? ¿Viene Dios con cosas ocultas a querer y le dice firma aquí y le esconde aquí el resto del tratado? No. Ahora dígame usted esto. ¿Miente Satanás? Sí. Pues el Señor Jesús mismo dijo, él ha sido engañador, un homicida desde el principio. Padre, oiga bien, padre de toda mentira. Pero mire qué lindo, la humanidad no le cree al que es verdadero. Él es la verdad. La humanidad le cree, oigan, al padre de la mentira. ¿Cuántas cosas usted no ha hecho en su vida? ¿Cuántas cosas usted no ha hecho en su vida que para esta hora, si las hubiese seguido haciendo, hubiese llegado bien lejos ya y fuese una persona bien exitosa? Pero que las dejó de ser, tal vez porque usted tal vez no pudo creer en sí mismo. Tal vez usted, las trampas no vinieron de afuera para adentro, venían de su propio interior. No tener confianza en sí mismo. ¿Cuánta gente, pues con el ejemplo que les puse, dejaron, digamos, aprender un idioma, sea inglés o cualquier otro idioma? Porque usted pensaba que usted nunca tenía la mentalidad, la fuerza mental para poder hacerlo. Otra manera, en otra forma que podemos ver esto es cuando la gente quiere rebajar. Cuando la gente quiere perder de peso. Yo no sé por qué, pero cuando ahí ven al gordito corriendo y corriendo, y allá están los otros flacos que parecen escobas, miren, mírenlo. Miren cómo se le mueve todo, miren. Miren cómo todo le salta. Y allá va el gordito, tal vez ya ofendido, y dice, es razón, miren cómo todo me sale. Yo nunca voy a rebajar. ¿Saben qué? Después de aquí nos vamos a agarrar una Triple Whopper Quarter Pounder al McDonald's. Pero ¿qué pasó? No es que tu meta es adelgazar, pero tú no estás creyendo en ti mismo que tú tienes la fuerza de voluntad para hacerlo.
Pero también vemos casos de gente pues verdaderamente obesa, que han logrado después, mire, años después, a tener cuerpos de modelo, su abdomen todo marcado. ¿Por qué? Porque persistieron y creyeron en sí mismos. Que aunque muchos vinieron y le dijeron tú no puedes, ellos dijeron yo sí puedo. Tome esto como enseñanza para la vida. Tome esto como una enseñanza para la vida también. Porque la palabra de Dios nos afecta en todos nuestros aspectos de vivir, espiritualmente y terrenalmente también. Usted nunca deje que alguien le diga usted no puede hacer esto, usted no puede lograr lo otro, usted no puede hacer aquí por esto o por lo otro, usted no puede hacer allá por esto, aquí o allá. Tú simplemente no puedes. No, usted diga, lleva una mentalidad, yo sí puedo. Porque los que dicen yo sí puedo son los que triunfan. Yo sí puedo son los que crecen. Yo sí puedo son los que llegan lejos. Yo sí puedo son los vencedores. Yo sí puedo no son los perdedores, son los ganadores, los que dicen yo sí puedo. Pero si usted dice yo sí puedo, esté preparado para tropezar y tropezar, pero usted va a poder levantarse cada vez. Amén. O sea, esta es la motivación tal vez que usted estaba ocupando en la vida. Tal vez alguien le había dicho tú no puedes hacer algo. Sepa bien que Dios le dice también tú sí puedes. Tú sí puedes. Pero así como puedes ver terrenalmente, miradlo espiritualmente, dice el Señor. Porque este cuerpo tarde o temprano perecerá. Este cuerpo, esta vida en este mundo tarde o temprano se acabará. Por tanto es más esencial que creas que tú puedes lograr el reino de los cielos. Póngale qué etiqueta, amados hermanos y amigos, si lo ponemos a pensar. Lograr llegar al cielo desde aquí a este planeta Tierra que estamos. Yo en unos 2 días iba manejando en mi carro, llevaba alabanza puesta y miré hacia el cielo. Estaba el cielo azulito con grandes nubes blancas, bien bonito el día. Y miré hacia el cielo y nada más me puse a pensar y yo dije wow, 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 wow. Un día, si Dios lo permite, cruzaré yo esos cielos y estaré en un lugar bien lejos de aquí. Estaré en un lugar lejísimo de donde, pues, por donde yo voy manejando en ese momento. Estaré en un lugar bien lejos, nada que ver con aquí. Pero yo ahorita estoy aquí. Iré a llegar allá algún día en el nombre de Jesús. Y si usted pone a pensar, esa es una etiqueta bien alta para la humanidad. Llegar a poder tener tan siquiera la esperanza de que eso se pueda lograr. Pero ¿sabe por qué yo la tengo? Porque yo he creído a Cristo, que Él me dice, hijo, si sigues mis mandamientos y mi palabra, tú puedes entrar a mi reino. Tú puedes entrar a la Nueva Jerusalén. Tú puedes llegar al cielo. Aunque el diablo me diga que yo no puedo llegar al cielo, aunque el mundo le diga que Dios no es real y que es un cuento, nuevamente el mundo y el diablo pueden decir misa, pero Dios te habla de un cielo nuevo y una tierra nueva, la cual Él quiere entregar a cada uno de vosotros. Tan solo creed a Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen Cristo vive? Un fuerte aplauso al Señor Jesucristo. Palabra de Dios es grande, amados hermanos y amigos. La palabra de Dios es grande, fiel y verdadera, y nos toca hasta lo más profundo. Otro caso que pudiéramos ver, analizar y ver de un punto que también falló. Y no digamos que la gente dice pecaditos blancos y pecaditos negros. Pecado es pecado ante Dios. Pero aquí podemos ver que pues en la humanidad es un pecado difícil de lidiar con él, por cargos de conciencia y pues por encima el demonio que va a venir a querer acusarle. Pero considerad el caso del apóstol Pedro, el apóstol que caminó con Jesús, apóstol que después, cuando habló en su apostolado, quedó escrito, y se sabe que bajo la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. No solo una alabanza, pero sepa bien que no era la sombra, sino el que habitaba dentro de Pedro. El Espíritu del Dios Todopoderoso, Jesús Nazareno, habitaba dentro de Pedro. Pero este gran hombre que llegó y ha sido conocido y es también para mí un grandísimo
grandísimo ejemplo. Y es un grandísimo ejemplo a seguir. Él también cometió errores grandes. Y siendo apóstol, ¿usted cree que así como el diablo acusó a Judas, usted cree que no aprovechó el momento para venir a acusar a Pedro? Cuando la palabra dice que Pedro negó al Señor Jesús, ¿y sabe qué más dice? Hasta lo maldijo. Wow. Pedro, sí, diría el apóstol Pedro. Pedro llegó a decir: yo no le conozco. Yo no le conozco. Tú eres también Galileo, el que andaba con él. ¡Ey! Este también andaba con Jesús. No le conozco, decía Pedro. No le conozco. Yo no soy de los de él. Cuando tiempito antes, cuando el Señor Jesús estaba lavándole los pies a los discípulos, el mismo apóstol Pedro le decía: Señor, tú jamás me lavarás a mí los pies. Y de ahí el Señor le dijo: si no te lavo los pies, no tendrás parte conmigo en el reino de los cielos. Y este mismo Pedro, que aquí vemos negando y maldiciendo al Señor Jesús, le respondió y le dijo: Señor, honestamente, si es así, no solo los pies, sino las manos y la cabeza también lávame. Este mismo ser que un día dijo: Señor, si eres tú, haz que yo vaya a ti sobre las aguas. Ven, le dijo el Señor. Y Pedro salió y caminó sobre las aguas. Después vemos a este mismo ser diciendo: yo no le conozco. Yo no le conozco, y maldiciendo su nombre. Humanamente, y no seamos hipócritas, humanamente ese cargo de conciencia es fuerte. Ese cargo de conciencia es fuerte. Y usted cree, conociendo a Satanás, que no iba a aprovechar este momento. Él dijo: ¡ah, qué bueno! Hay especial ahorita en Israel 2 discípulos del Señor por el precio de uno. Me llevo a Judas y a Pedro. Ya Judas ya se lo había llevado. Ya Judas ya lo había engañado. Ya Judas había matado. Judas no pudo, pero he aquí la diferencia. Y he aquí por la razón que quedó escrito, para que en este día, 2000 años después, se pudieran hablar de las diferencias entre alguien que cree a Satanás y alguien que cree a Dios. Alguien que conoce a Dios y alguien que no conoce a Dios. Porque vemos el apóstol Pablo en este ejemplo. Él reconocía lo que él había hecho, pero reconocía que Dios había tenido misericordia con él. El apóstol Pedro, yo le aseguro que él también recordó eso todos los días de su vida, el que él negó al Señor. Por eso yo me pongo a pensar, y nosotros decimos: wow, qué fortaleza el apóstol Pedro, porque sí es fortaleza. Cuando le dijeron que él iba a ser crucificado, él dijo: ok, amén, pero yo no soy digno de morir como murió mi maestro. Crucifíquenme cabeza abajo. Yo les digo a ustedes, en el nombre de Jesús, en el Espíritu del Señor siento, y les aseguro que Pedro recordó el momento en que él negó al Señor. En ese momento era un ser humano. Por eso él dijo: yo no soy digno de morir como mi maestro. Pero la diferencia con Pedro y Judas es que el gran apóstol Pedro sabía que Dios era fiel en perdonarlo. Sabía que él podía arrepentirse ante Dios, porque ¿sabe lo que nos dice la palabra? Que cuando él negó al Señor, le negó 1 vez, 2, 3 veces, cantó el gallo, dice. Y Pedro recordó lo que Dios le había dicho. ¿Sabe qué hizo Pedro? Se fue a llorar amargamente. Se fue a llorar amargamente. ¿Usted cree que Pedro no pidió perdón? ¿Usted cree que Pedro no se arrepintió de todo corazón? ¿Usted cree que Pedro, en ese lamento y ese llanto, no se arrepintió ante Dios?
Y ahora, conociendo a Dios, ¿usted cree que Dios le va a ignorar? Si su palabra dice: Él nunca desprecia un corazón contrito y humillado. Pedro recibió el perdón de Dios, y por eso Pedro no terminó igual al cobarde de Judas. Por eso Pedro no terminó igual que este cobarde de Judas. Porque yo le aseguro al 1000 por 1000, así como el diablo atormentó a Judas, ha de haber querido e intentado atormentar al apóstol Pedro. Sepa bien, este demonio no tiene vergüenza. Este demonio no dice: no, ahí no lo voy a poder tentar. Mire que hasta el Señor Jesús mismo quiso Él venir a tentar. ¿Qué cinismo? ¿Qué cinismo? Y que eso no es tener cara. Nosotros el dicho que tenemos es decir: no tenés cara de gente. Pero el demonio ni cara de diablo tiene para que haya tenido el valor de ir a tentar al Señor Dios Todopoderoso. Pero si tuvo el valor de decirle: si te arrodillas ante mí, te daré todos los reinos de la tierra, al Señor Jesús, Dios Todopoderoso, ¿qué cree que no vino a Pedro a querer acusarle? Usemos la lógica. Usemos la lógica. Ha de haber acusado a Pedro infinitamente. Solo le acusaba su conciencia, le acusaba el demonio también. Pero Pedro creyó a todas las enseñanzas del Señor Jesús. Porque así como ha de haber llorado, él ha de haber encontrado consuelo al recordar las enseñanzas del Maestro, que: Señor, y si mi hermano peca contra mí, ¿cuántas veces he de perdonarle? Hasta 70 veces 7. Él ha de haber dicho: perdóname, Dios. Él ha de haber recordado: Señor, perdóname. Porque hasta 70 veces 7 he de perdonar yo. Y yo sé que tú me puedes perdonar mucho más que eso. Y podemos ver que el Señor Jesús le perdonó. ¿Sabe por qué? ¿Y cómo se lo puedo asegurar? Porque escrito está que Pedro negó al Señor 3 veces. Cantó el gallo, Pedro recordó, lloró amargamente y se fue. Cristo Jesús fue azotado, fue llevado al madero, fue crucificado y murió. Pasaron 3 días y resucitó. Pero ¿sabe qué nos dice la palabra? En el libro de San Juan, capítulo 21 y versículo 1. San Juan capítulo 21 versículo 1, la palabra se lee en el nombre de Jesús. Después que Pedro le había negado, después que Pedro le había maldecido, porque dice la palabra claramente, y hasta lo maldijo. ¿A quién? Maldijo a Juan. Maldijo a Juan, y por lo visto vemos, habían problemas entre Juan y Pedro, o discusiones. No era Juan que había maldecido, era el Señor Jesucristo. Y wow, maldecir al Señor y negar al Señor que no le conocen, no. Tiene razón. Pobrecito hermana pastora, diría la gente. ¿Cómo va a creer que el hermano Pedro iba a seguir? Mire lo que él hizo. Y el pobre jefe del mundo y le acusaba a la conciencia de volver a la iglesia por lo que había dicho. Le acusaba a la conciencia por cómo él habló hay gente que dice: yo no vuelvo a la iglesia porque yo sé que yo he hablado de la pastora, y yo he hablado del pastor, de la pastora, he dicho cosas malas. ¿Y cómo va a tener cara de volver? Sígale creyendo al diablo. Sígale creyendo al diablo. Porque después que Pedro había negado al Señor 3 veces, había negado, y el Señor fue llevado a la cruz, murió y resucitó el 3er día. Vamos a leer lo que sucedió en el nombre de Jesús. San Juan 21 versículo 1, la palabra lee en el nombre de Jesús. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo,
y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, un momento, detengámonos aquí. Hijitos, ¿a quiénes? A sus discípulos. ¿Y quiénes estaban ahí entre los discípulos? Simón Pedro, el que le había negado 3 veces, el que había maldecido su nombre, el que había llorado amargamente por lo que él había hecho, el que había dicho: yo no conozco a Jesús. Ciertamente a ti te vimos andar con él, yo no he andado con ellos. Yo no conozco a Jesús. ¿Pero qué le dijo Jesús? Y dice la palabra que Jesús vino y llamó aceite a sus discípulos y dejó a Pedro allá en el agua, y hizo que una ola viniera y lo agarra y lo mató. No. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Ve aquí la misericordia y el amor de Dios y la grandeza de su amor. Pedro, para esta hora, lo último que tenía, lo único que tenía, era que él había negado al Señor. Pero aquí ahora lo vemos escuchando que el Señor Jesús le dice: hijito, ¿tenéis algo de comer? ¿Usted cree que Jesús venía con mal dentro de sí para Pedro? ¿Usted cree que el Señor Jesús venía con un corazón para querer destruir a Pedro? Y esto es lo que a mí me toca, que vemos el grande amor de Dios. Vemos el grande amor de Dios. Que si Pedro pudo lograr llegar al arrepentimiento, tú también puedes. Ese es el punto del mensaje. Tú puedes en el nombre de Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces dijo aquel discípulo a quien Jesús amaba. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: este es el apóstol Juan, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca, arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Y les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. ¿Subió quién? Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153, y aún siendo tantos, dice la palabra, la red no se rompió. Y esto que viene el mensaje es que vea, Pedro le falló, Pedro cometió un error, pero Pedro, para que el Señor Jesús viniera a él nuevamente, se había arrepentido. Y póngale qué cuadro más bonito, que hasta con una cena le estaba esperando. Él les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? No, le dijeron. Echad la red ahí y hallaréis. Y al echarla nuevamente, reciben el milagro, la pesca milagrosa. Y cuando descienden a tierra,
ven al Señor Jesús con sus brasitas bien puestas, con un pez encima de las brasas, ya preparando un pez para comer. ¿Usted cree que el Señor Jesús estaba con odio con Pedro? ¿Usted cree que el Señor Jesús andaba con rencores con Pedro, aún después que Pedro le había negado y maldecido su nombre? Tú has maldicho mi nombre, Pedro. Tú dijiste que tú no me conocías. ¿Tú qué haces aquí? ¡Fuera de aquí, Pedro! No, porque cuando el Señor Jesús dijo, traed de los peces que acabáis de pescar, subió Simón Pedro. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces. 153 y aún ciento tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús, venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y le dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos, después de haber resucitado de los muertos. ¿Usted cree que Jesús no le había perdonado a Pedro? Contésteme. Y cada quien contéstese a sí mismo y dígame, ¿había el Señor Jesús perdonado a Pedro? Usted créalo al millón por millón que el Señor Jesús le había perdonado. ¿Había Pedro fallado grandemente? Sí. Sí. Pero Pedro creyó a toda la enseñanza que Dios le había dado, así como toda la enseñanza que tú tienes, iglesia. Dios te perdona. Dios no ama el pecado, pero ama al pecador. Dios te perdona, por más grande que sea tu pecado. Si el apóstol Pablo, como escrito está, él se consideraba el peor de todos los pecadores. Y si al peor de todos los pecadores Cristo Jesús lo hizo apóstol, ¿cuánto nomás te voy a perdonar a ti? No creas al diablo que tú no puedes llegar al arrepentimiento. No creas al diablo que tú no puedes cambiar tu vida. No creas al diablo que no puedes cambiar todo lo malo que está dentro de ti. Porque hay gente que quiere ser convertida y quiere bautizarse, pero simplemente no pueden porque dicen, no, es que yo en el mundo he sido demasiado malo. El apóstol Pablo dejó claramente escrito a través de la palabra del Señor Jesús que el Señor Jesús vino por pecadores, no vino por santos. Cristo Jesús vino por pecadores como usted y como yo. Amén. Entonces, si tú quieres cambiar tu vida, recibe el evangelio de Cristo Jesús y bautízate en el nombre de Jesús. Tú puedes. No importa lo que el diablo te haya dicho hasta ahorita. Eso es lo que menos importa. El diablo te puede decir, mira, tanto tiempo tienes en la iglesia y aún no te has convertido. Qué vergüenza. No le crea al diablo. Bautízate en el nombre de Jesús. Crea a Dios. Tú sí puedes. Dios te perdona, Dios te ama, Dios te cuida, Dios te guarda. Él te quiere perdonar, Él te quiere limpiar. No importa lo que hayas hecho, solo ven a mí, dice el Señor. Ven a mí y recibe el bautismo en el nombre de Jesús. Y entonces tus pecados, si fuesen rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Tú puedes, oh amigo y amiga. Tú también puedes llegar a Cristo Jesús. Tan solo créele. Es que yo en mi vida, yo no me creo que yo soy capaz de vivir una vida cristiana. Déjame decirte que tú sí eres capaz. Yo no me encuentro capaz de poder cambiar esta vida. Tú sí eres capaz de cambiar tu vida. ¿Sabes por qué? Porque irás de la mano del Señor Jesucristo. Será el Señor Jesús quien cambiará tu vida. Iglesia, hermanos, hermanas del nombre de Jesús, amigos y amigas, escuchad la voz de Dios. Escuchad mi voz, dice el Señor Jesucristo. Tú sí puedes. Y como todo buen padre, vengo a darle la voz de aliento a mi hijo e hija cuando lo veo que ya no pueden seguir más. Viene tu padre y te da el empujón y te dice, hijo, hija, tú sí puedes. Corre, vuela, crece.
es que mire quién yo era antes en la iglesia. Yo era un modelo en la iglesia y mira ahora cómo he caído. Pero tú puedes llegar al arrepentimiento. Y Dios me puede limpiar a mí. Dios te puede limpiar. Pero Él solo está esperando que tú llegues al arrepentimiento. Pero el diablo me dice que yo no puedo. Pero Dios te dice, tú sí puedes en el nombre de Jesús. Tú sí puedes en el nombre de Jesús. ¿Sabes por qué? Porque dice la palabra, para finalizar, en el libro de Filipenses, capítulo 4. Filipenses capítulo 4 y versículo 13, la palabra se lee en el nombre de Jesús. ¿Tú qué crees? ¿Que no puedes cambiar tu vida? Déjame dejarte claro que no vas a ser tú, va a ser Dios quien lo va a cambiar. Pero tú, ¿quién crees que no puedes llegar al arrepentimiento? Créeme que es veraz lo que te diré, que tú también puedes llegar al arrepentimiento si verdaderamente le busques con todo tu corazón y estás dispuesto a reconocer tus pecados. ¿Sabes por qué? Porque Dios te puede perdonar, porque tú dentro de ti debes de reconocer que verdaderamente has estado creyendo al demonio todo este tiempo, has estado creyendo mal todo este tiempo, has estado creyendo las mentiras de Satanás que te dicen que tú no puedes, cuando Dios claramente te dice, tú sí puedes. Tú sí puedes. Es que yo quiero, digamos aquí, que alguien dijera, yo quiero ir a la iglesia, quiero ir a esta iglesia, pero ¿cómo le iré a hacer? ¿Cómo voy a lograr? Tú sí puedes, si es la voluntad de Dios, tú sí puedes. Tú sí puedes venir a la iglesia. Yo le invito, amigo o amiga, yo te invito a que tomes la palabra de Dios y la pongas por obra en tu vida, pero no la pongas por obra como el hombre cree que debe poner por obra. Ponla por obra como Dios manda. Número 1, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Cree al llamado de Cristo Jesús, que Dios vino por pecadores. Dios vino por pecadores. Dios no vino por santos. Dios vino por pecadores. Los santos ya están en el cielo. Tú y yo somos pecadores. Recibe el llamado del Señor Jesús, que a buena hora le habla al hombre y a buena hora te dice, ven a mí, hijo, ven a mi hija. Tú sí puedes llegar en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque dice la palabra del Señor Jesucristo en el libro de Filipenses, y con este versículo vamos a finalizar. Filipenses capítulo 4 y versículo 13. La palabra lee en el nombre de Jesús. Todo, oigamos bien, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque es Cristo el que te fortalece. Nuevamente, no eres tú, es Cristo. Pero lo único que Él está esperando es que vengas arrepentido a sus pies. Así como pudiste pecar, así puedes venir arrepentido ante Él. Es que mi pecado es tan grande que Dios no le va a perdonar. Si fuese rojo como el carmesí, dice el Señor, al momento que tú te bautizas, vendrá a ser como blanca lana. Vendrá a ser como blanca lana. Dios tiene el poder para perdonarte y la misericordia para perdonarte. Tú puedes llegar al arrepentimiento. Di como David: prefiero 3 días en las manos de Jehová, porque Él tendrá misericordia de mí. Haz como Pedro. Haz como Pedro, que pudo arrepentirse. Y aunque no negar y decir, no, yo no hice ese pecado, él sabía bien lo que había hecho. Pero siguió al blanco perfecto que es Cristo Jesús. Sé como el apóstol Pablo, que siendo un perseguidor de la iglesia, uno que dio su voto para el primer mártir, pudo él también llegar a dar su vida y ser nombrado maestro de los gentiles y apóstol de los gentiles. ¿Cómo lo hizo?
con tan solo creer al llamado del Señor Jesús, que le decía: tú sí puedes llegar, tú puedes, tú puedes. Llévate eso en este día en el nombre de Jesús. Tú, hombre o mujer, llévate claramente, y que es por el resto de tu vida te recuerdes: tú puedes llegar a Cristo Jesús. Y si es la voluntad de Dios, un día poder encontrarnos allá en la Nueva Jerusalén, poder mirarnos y decir: sí se pudo, sí se pudo. No sea que tú un día te encuentres en el lago de fuego y solo recuerdes que tú podías haber sido uno de aquellos, que tú podías haber sido salvo. Pero ahí tu compañero en el fuego te dirá: Satanás, no se pudo, no se pudo, mira, porque nunca creíste a Dios. Por tanto, iglesia, amigos y amigas, tú puedes llegar a Jesús. ¿Cómo? Arrepiéntete y bautízate en el nombre de Jesús. Tú puedes, tú tienes la fuerza, tú puedes. No dejes que nadie te diga que no puedes. Tú bien puedes, en el nombre de Jesús. Un fuerte aplauso a nuestro Señor Dios Todopoderoso, Jesucristo. Gloria a Dios, aleluya. Este ha sido el mensaje de este día. Espero todos hayan gozado conmigo en el nombre de Jesús. Espero todos hayan recibido palabra de Dios en esta tarde en el nombre de Jesús. Para mí, pues, ¿qué más le puedo decir? Para mí es grande este mensaje de Dios. Para mí este mensaje de Dios me fortalece, porque me deja saber que yo sí puedo llegar al reino de los cielos. Solo yo tengo que esforzarme, ser valiente, proseguir al blanco, arrepentirme cuando fallo. Porque por más fuerte que falle, por más grande que sea el pecado, Dios me perdona. Dios me perdona en el nombre de Jesús. Si Judas podía haber llegado a que el Señor le perdonara, ¿por qué no uno de vosotros en el nombre de Jesús? Judas fue condenado porque él no se arrepintió ante Dios. Judas fue condenado porque él no creyó en el perdón del Señor Jesús. Por tanto, yo sí creo en su perdón. Cree tú en su perdón. Confiad en el Señor, que es grande en misericordia, en el nombre de Jesús. Que por grande que sea tu pecado, Él te lo perdona. Lo único que está en la Biblia escrito que Dios no perdona es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Eso escrito está. Pero aparte de ahí, sea lo que sea, pase lo que pase, falles como falles, el Señor es grande en misericordia. Oigan claramente, estoy diciendo el Señor, Dios Todopoderoso, es grande en misericordia para perdonar tus pecados, si tú te arrepientes y si eres verdaderamente hijo de Dios o hija de Dios, como lo manda la Escritura. Un fuerte aplauso para nuestro Señor Jesucristo. Y no resta nada más que decirle, amado hermano, que para mí ha sido un placer estar con vosotros, amados hermanos, hermanas, amigos y amigas, en este día en el nombre de Jesús. Espero hayan recibido la palabra de Dios, les haya edificado, les haya tocado su corazón, así como lo ha hecho conmigo. Y les invito a compartir este mensaje con todas sus amistades, amigos, amigas, que tal vez se encuentren en lugares oscuros en su vida, que creen que nadie les importa. Sepan bien que Cristo Jesús, usted le importa a Cristo Jesús, y por eso Cristo Jesús le manda este mensaje. Y que este evangelio llegue a todas las naciones. Yo no sé hasta dónde irá a llegar: Centroamérica, Suramérica, Europa, Asia, Australia, África, donde sea que llegue, pues este evangelio será predicado por el mundo entero en el nombre de Jesús. Al Caribe en el nombre de Jesús. Mis hermanos, hermanitas, amigos y amigas que estén escuchando en el Caribe, un saludo a todos
En el nombre de Jesús. Así a todo aquel que tenga el corazón dispuesto para escuchar a Cristo Jesús. Saludos de parte de nuestro Señor Jesucristo, y que Dios me lo bendiga en el nombre de Jesús, sea que lo esté viendo en vivo o lo vea a otra hora más tarde en el futuro, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios, aleluya. No resta nada más que decirle, iglesia y amigos, que créelo, que Dios te puede perdonar, que Dios te puede perdonar. Tú puedes llegar al arrepentimiento. Tú puedes llegar al arrepentimiento. No creas a Satanás, creed a Dios. Satanás te dice no puedes, mas Dios, el Señor Jesús, Dios Todopoderoso, te dice en este momento: tú puedes llegar a mí, en el nombre de Jesús. Hasta aquí llega el trabajo de su humilde servidor, y no resta nada más que decirles que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de vosotros, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones.